Buenas noches, mi nombre es Luis Daniel Ardila y Tirado, soy estudiante de Administración de Empresas. Eh, este video es para la unidad de Contabilidad de Gestión, en el cual hablaremos acerca de la historia de las finanzas. Entonces, las finanzas son consideradas como parte de la economía. Sin embargo, durante el siglo XIX no se limitaban a llevar a libros de contabilidad y buscar financiamientos para las empresas cuando fuese necesario. Así pues, a inicios del siglo XX y debido a la crisis económica que había durante 1929, las empresas comienzan a preocuparse por mantenerse económicamente para poder continuar funcionando y llevar a cabo sus operaciones, tanto tratando de reducir al mínimo el endeudamiento eh, de las mismas. Es así como los dirigentes de las compañías eh, por primera vez se preocupan por la estructura financiera de las empresas. Eh, Así pues hoy en día entendemos que las funciones principales de las finanzas son analizar, planear las actividades financieras de modo tal que se permita contemplar el estado y el posicionamiento de las empresas financieramente por medio del incremento de la capacidad de productividad, la determinación del financiamiento que se requiera y la determinación de la estructura de los activos de la empresa. El costo de capital es uno de los componentes dentro de todo esto de la estructura de finanzas y representa el financiamiento de las compañías y la tasa mínima de rendimiento que debe generar cada proyecto para incrementar el valor de la empresa. Este costo de capital implica la necesidad de estimar el riesgo del emprendimiento, analizando los componentes que conforman el capital, como la emisión de acciones o la deuda, por ejemplo. En otras palabras, el costo de capital supone la retribución que recibirán los inversionistas por el aporte de fondos a la empresa, es decir, el pago que obtendrán los accionistas y los acreedores. Este costo deberá reflejar todas las fuentes de financiamiento que se hayan utilizado en consecuencia de dicha operación. El costo de capital posee diferentes fuentes de financiamiento, como son el financiamiento externo, el financiamiento interno, y también encontramos dentro de sus componentes la deuda a largo plazo, que se compone del interés anual y la amortización de los descuentos, de las primas que se reciben cuando se contrae una deuda. Las acciones preferentes, también el costo de las unidades retenidas, las nuevas acciones comunes, eh, eh, bueno, dentro del costo de capital también podemos encontrar otros costos como el costo capital promedio ponderado, que se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital por su proporción en la estructura de la empresa, sacando el promedio ponderado. También encontramos el costo marginal de capital, que sirve para determinar el volumen de financiamiento de la empresa, el cual es proporcional al aumento de los costos de financiamiento. Dentro de la estructura de capital, eh, encontramos que es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. La estructura de capital está conformada por los fondos, eh, los fondos a largo plazo de esta, y se dividen en dos partes. En los aportes de accionistas o dueños, que se traducen en acciones comunes y acciones preferentes de las utilidades retenidas, y en endeudamiento de terceros como préstamos a bancos o bonos. Dentro de los factores que influyen en las decisiones de la estructura del capital, encontramos el riesgo de negocio, que pueden ser los riesgos operativos, los riesgos financieros, y estos riesgos financieros eh, dependen también de la posición fiscal de la empresa, de la flexibilidad financiera y el factor determinante de deudas. Eh, Dentro del capital de trabajo, encontramos que es la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos corrientes de una empresa. Entonces, en ese sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, como efectivo, inversiones a corto plazo o cartera e inventarios.
El capital de trabajo es el dinero con que se cuenta para hacer funcionar el negocio en el día a día. Lo que implica el dinero suficiente para la compra de mercancías, pago de salarios, de servicios públicos, arrendamientos y demás gastos operativos. Dentro de los componentes del capital de trabajo encontramos la administración del efectivo, administración de cuentas por cobrada, administración de inventario y administración de las cuentas por pagar. También encontramos el presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo, que es el proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan recibir en un plazo mayor de un año. La preparación del presupuesto pues es importante porque la expansión de activos implica por lo general gastos elevados y antes de que una empresa pueda como gastar una gran cantidad de dinero o incurrir en grandes financiamientos, deberá tener fondos suficientes y disponibles para los mismos. Es importante la evaluación de proyectos, que es un proceso para determinar el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y estado previsto de su planificación. Esto se hace después de evaluar los flujos de efectivo eh, y los métodos más comunes para evaluar los proyectos son el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación. El proceso de presupuesto de capital se compone principalmente de la estimación de flujos de efectivo, como ya lo dijimos, y para calcular existen algunos principios, como son los flujos de efectivo deben ser incrementales o incrementables. Los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. Todos los efectos indirectos del proyecto deben ser incluidos en el cálculo de flujos de efectivo. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos y el valor de los recursos usados en el proyecto debe medirse en términos de costo de oportunidad. Del presupuesto también encontramos un riesgo de proyecto, que es un evento o condición incierta que si sucede tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. El riesgo se define como la posibilidad de que un proyecto presente variaciones con bajas expectativas, resultando en posibles pérdidas del mismo. Existen herramientas enfocadas para evaluar los riesgos de proyectos, como el análisis de simulación, que es una herramienta de la planeación financiera que pretende presentar las relaciones o criterios que se consideren fundamentales y por consiguiente determinantes de la realidad a simular. Y por último encontramos el punto de equilibrio, que es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costos totales a los ingresos totales. En otras palabras, es el mínimo necesario para no tener pérdidas y donde el beneficio es cero. Este punto de equilibrio puede expresarse en unidades de producto o en pesos, de ventas. Y es a partir de él que la empresa empezará a obtener sus ganancias. Bueno, pues muchas gracias. Esto pues es como a grosso modo lo que encontramos en la lectura planteada. Espero que pues haya sido entendible. Gracias.